Muy buenos días a todos. Presidente, candidato, autoridades, público, diputados y diputadas de esta Cámara. Comenzamos la sesión de investidura del candidato del presidente del Gobierno de Aragón, propuesto por la Presidencia de las Cortes de Aragón. Para dar lectura a la resolución de la Presidencia de las Cortes de Aragón de 18 de marzo de 2026, por la que se propone único candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón, tiene la palabra la letrada mayor de las Cortes de Aragón. Cuando quiera, señora Rubio. Resolución de la Presidencia de las Cortes de Aragón de 18 de marzo de 2026, por la que se propone candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón. De conformidad con lo establecido en los artículos 48.1 del Estatuto de Autonomía de Aragón y 215 del Reglamento de las Cortes de Aragón, previa consulta con los representantes designados por las formaciones políticas con representación parlamentaria y oída la mesa de la Cámara, he resuelto lo siguiente. Proponer a don Jorge Azcón Navarro, diputado de las Cortes de Aragón perteneciente al Grupo Parlamentario Popular, como candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón. Zaragoza, 18 de marzo de 2026, la presidenta de las Cortes, María Navarro Viscasillas. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón, don Jorge Azcón Navarro, para que realice sin límite de tiempo, según el artículo 216 del reglamento de esta Cámara, la exposición del programa político del Gobierno que pretende formar y solicitar, asimismo, la confianza de la Cámara. Cuando usted quiera, señor Azcón, tiene la palabra. Muy buenos días, presidenta de las Cortes de Aragón, señoras y señores diputados. Esta es la segunda ocasión. Les decía que esta es la segunda ocasión que subo a esta tribuna para pedir la confianza de la Cámara para ser el próximo presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón. Me dirijo a ustedes en busca de una mayoría parlamentaria y lo hago con un único propósito: permitir que Aragón y los aragoneses disfruten de estabilidad, la estabilidad que solo un gobierno sólido puede aportar. Me dirijo a ustedes en busca de apoyo y lo hago con dos argumentos que tienen un peso incuestionable. En primer lugar, porque es el mandato democrático, el mandato de las urnas. El pasado 8 de febrero, los aragoneses tuvieron la oportunidad de manifestar en un proceso electoral qué modelo de proyecto político querían para Aragón. La lectura de aquellos comicios no tiene vuelta de hoja. El Partido Popular fue la fuerza más votada con un 34,17% de los votos. Y por otra parte, Vox obtuvo un 17,84% de los apoyos. Entre ambas fuerzas aglutinamos todo el espectro de la derecha y del centro derecha, sumando 40 de los 67 diputados que integran las Cortes de Aragón, lo cual representa una mayoría histórica. No existe una expresión democrática de mayor magnitud que una convocatoria electoral. Es, por tanto, voluntad de los aragoneses que los dos partidos alcancemos un acuerdo para la formación de gobierno que trabaje por y para defender los intereses de Aragón por encima de todo. Los aragoneses precisan un gobierno que siga vertebrando el territorio, reforzando los servicios públicos, atrayendo inversiones, mejorando todos y cada uno de los indicadores económicos. Los aragoneses reclaman con su voto
un Gobierno regido por valores, principios y propuestas electorales de la derecha, que además pueda aprobar de forma anual unos presupuestos ajustados a las necesidades de cada curso. La Ley de Presupuestos es la norma más importante que, tanto para la nación como para una comunidad autónoma o para cualquier ayuntamiento, se aprueba con el ánimo de mejorar la vida de los aragoneses, los españoles o de nuestros ciudadanos. La Ley de Presupuestos es una herramienta que permite impulsar proyectos estratégicos, pero que también favorece el normal funcionamiento de los servicios públicos. Cualquier gobernante con un mínimo sentido del deber y de la moral entiende que la imposibilidad de presentar unas cuentas de forma reiterada obliga a convocar elecciones, para que sean los ciudadanos los que puedan expresar su voluntad democrática al respecto. Eludir esta responsabilidad, como llevan haciendo durante años el presidente del Gobierno de España, no es más que una expresión antidemocrática, la demostración irrefutable de que es el interés personal el que antepone al interés general. La prioridad del presidente del Gobierno es exclusivamente personal. No presentar las cuentas también es la vía más rápida para bloquear el normal funcionamiento de las instituciones. Aragón ni merece ni necesita un bloqueo. Aragón necesita estabilidad y necesita políticas audaces para seguir avanzando al amparo del Estatuto de Autonomía y de la Constitución española, con el respaldo de unos presupuestos que se aprueben año a año. Por eso, como recoge el acuerdo de gobierno firmado entre el Partido Popular y Vox, nos comprometemos a elaborar y aprobar unas cuentas para los próximos 4 ejercicios de esta legislatura. Pero además del mandato de las urnas, el otro motivo por el que solicito la investidura de esta Cámara es mi determinación de continuar el proyecto político que empezó a andar en mayo del 2023. Un proyecto político que se ha traducido en el Aragón más próspero de la historia reciente. Desde 2023, y gracias al pacto de gobierno entre el Partido Popular y Vox, el pacto que suscribimos en mayo del 23, y a los compromisos que adquirimos en ese momento, nuestra comunidad autónoma ha encadenado una serie de hitos que hace muy poco tiempo resultaban inimaginables. Hitos que tienen que ver con el empleo, con la demografía, con la realidad de nuestra sociedad, con la mejora de los servicios públicos y, por supuesto, con la economía. Porque la economía aragonesa atraviesa en la actualidad el mejor momento de su historia reciente. Y así se refleja tanto en los datos macro como en aquellos indicadores que más preocupan a los ciudadanos, como es el paro. Aragón vive un momento de captación de inversiones sin precedentes. Desde que comenzamos a gobernar, hemos sido capaces de anunciar 90.000 millones de nuevas inversiones en nuestra comunidad autónoma, en sectores estratégicos como la tecnología, la logística, la automoción o la agroalimentación. La inversión extranjera materializada en nuestra comunidad autónoma se ha incrementado en un 262%. Nunca en la historia, en ninguna otra comunidad autónoma, se han visto incrementos de inversión extranjera como el que se están viendo en este momento en Aragón. Y además, cuando hay comunidades autónomas que están reduciendo esa inversión,
cuando el conjunto del país ha reducido la atracción de inversión extranjera en un 22%. Pero en Aragón nos hemos convertido en referencia por avanzar como nunca, atrayendo proyectos estratégicos a Aragón. Proyectos que, como se puede leer cada poco tiempo en la prensa internacional, tienen renombre para nuestra comunidad y posicionamiento. Nos hemos convertido en el hub tecnológico del sur de Europa. Hemos asegurado el futuro de la automoción aragonesa gracias a la gigafactoría de CATL y Stellantis, la iniciativa industrial más importante que se está acometiendo en la actualidad en nuestro país. Son solo dos ejemplos de los 90.000 millones de euros que representan prosperidad, futuro, riqueza y empleo para los aragoneses. Unas inversiones que no llegan a esta tierra por casualidad, sino que llegan después de un intenso trabajo y de una apuesta decidida del Gobierno de Aragón por hablar el mismo idioma que hablan las empresas. A la ubicación, a la paz social, al acceso a la energía, hemos unido un tratamiento adecuado a cada uno de esos inversores que buscaba instalarse para crear empleo en nuestra comunidad. Esta nueva legislatura comienza con el reto fundamental de que esas inversiones se noten cada vez más en el día a día de los aragoneses. Los 2 últimos años y medio han sido años en los que anunciar inversiones y los próximos 4 años van a ser los años en los que esas inversiones vamos a ver cómo se convierten en realidad y crean decenas de miles de puestos de trabajo en Aragón. En 2025, el Producto Interior Bruto de Aragón creció un 3%, 2 décimas por encima de la media española. Esta cifra marca un cambio de tendencia. Desde el 2013, solo en 2 ejercicios, Aragón estuvo por encima de la media de España. Esto es solo el comienzo. No es mi opinión, lo dicen los estudios de los servicios de estudios más prestigiosos de nuestra comunidad autónoma, como son los servicios de nuestra entidad financiera aragonesa de Ibercaja, que prevén el crecimiento de nuestra economía en un 2,9 para este año, un 2,8 para el año que viene, duplicando la media del crecimiento de los últimos 12 años. Por primera vez en este siglo, el Producto Interior Bruto aragonés superará la media nacional por 2 años de forma consecutiva. Otro dato que demuestra el gran estado de forma de nuestra economía es que se incrementa cada vez más el número de personas que en las 3 provincias aragonesas están trabajando. Son casi 37.000 más las personas que han decidido fijar su residencia en Aragón desde el verano de 2023. Actualmente, en Aragón viven 1.381.842 personas que saben que esta es una tierra de oportunidades. Somos más que nunca y tenemos más personas trabajando que nunca en la historia de Aragón. Según el último dato de afiliación a la Seguridad Social que hemos conocido esta mañana en la encuesta de población activa, Aragón cuenta con 638.000 afiliados, 33.400 personas más con un contrato laboral que en el último mes en el que gobernaba el Ejecutivo socialista. Hay más aragoneses, hay muchas más personas trabajando y, además, cae el paro. En los últimos años hemos conseguido consolidar una de las cifras que nos marcábamos como referencia: bajar
de 50.000 personas en las listas del paro. Hoy, en las oficinas del Instituto Aragonés de Empleo, hay 7.423 personas menos inscritas que en marzo de 2023, lo cual significa una reducción del desempleo en nuestra comunidad de un 13% en 3 años. Nos marcamos como objetivo llegar al pleno empleo, para que cualquier persona que quiera encontrar un puesto de trabajo en Aragón tenga una oportunidad. Por eso, una de las claves de la política económica de los próximos años será crear aún más oportunidades y facilitar la formación para que los aragoneses puedan aprovecharla. En el camino de crear oportunidades, la tecnología tiene que seguir siendo fundamental en nuestras políticas. En los próximos años, Aragón se va a consolidar como un hub tecnológico decisivo para el progreso de España y de Europa. Y lo hará con sus 3 parques tecnológicos como bandera: Hualca, Tecnopark y el DAT Alierta. Los 2 primeros viven un momento inédito al multiplicar el número de personas, el porcentaje de ocupación y el número de trabajadores que nos encontramos en el 2023. Esta pasada legislatura ha sido la de mayor inversión tras años de olvido en ambas instalaciones. Hoy podemos decir que los parques de Huesca y Alcañiz juegan en ligas mayores, una liga en la que también va a participar el DAT Alierta. El Distrito Aragonés de Tecnología Alierta es mucho más que un parque tecnológico. Es el resultado de sumar formación, investigación, innovación y empresa. Un mix perfecto y que proyecta a la comunidad autónoma hacia el futuro, un proyecto de legislatura que permanecerá en el futuro de nuestra comunidad autónoma. 2 años después de anunciar que empezábamos a trabajar en el Distrito Aragonés de Tecnología y ya con parte de las obras en marcha, cuenta con el compromiso de una decena de compañías para instalarse. El Aragón del futuro nos incluye a todos. En esta legislatura hemos impulsado el desarrollo de proyectos en Teruel, con líneas como el Fondo de Transición Justa o Lanza Teruel, que priorizan inversiones empresariales en esta provincia. Con el Fondo de Transición Justa hemos desbloqueado 88 millones de euros para la provincia, sacando del cajón una convocatoria que se había demostrado muy necesaria para el territorio. Con las 2 primeras convocatorias hemos concedido 250 ayudas. Hemos movilizado cerca de 40 millones de euros que han supuesto, a su vez, multiplicar hasta los 91 millones de euros en inversiones empresariales. En la actual convocatoria pondremos encima de la mesa otros 15 millones de euros. A estos se van a sumar 14 millones de euros del programa Lanza Teruel, una línea de ayudas de grandes inversiones para atraer empresas que hemos decidido incluir en el Fondo de Inversiones de Teruel. La provincia de Teruel no se puede permitir ni se merece más agravios por parte del Gobierno de la Nación. Unos agravios que encuentran su máximo exponente en la negativa a aplicar al máximo las ayudas al funcionamiento. Ayudas tan reclamadas por el tejido económico del territorio o como el aprovechamiento de la energía en el nudo de transición justa de Andorra. La central térmica fue cerrada por ideología y sin darle un proyecto de futuro. 6 años después del cierre de esta instalación, al territorio
ni ha llegado la transición ni ha llegado la justicia. El nudo mudéjar demuestra la relevancia trascendental de la energía como base insustituible del desarrollo y del futuro. Y en los próximos años seguiremos apostando por la energía renovable, respetando el territorio. Pero para ello, Aragón necesita que el Ministerio de Transición Ecológica invierta lo necesario, inviertan en implementar redes eléctricas absolutamente insuficientes y precarias. Por desgracia, la incapacidad gestora respecto desde el Gobierno central es manifiesta. Ha quedado demostrado hoy hace un año en el apagón general que se produjo en España y del cual todavía nadie ha asumido ni una sola responsabilidad. No quería dejar en el tintero uno de los grandes éxitos de la reciente pasada legislatura en el ámbito económico, el programa Volveremos, que solo en 2025 ha movilizado casi 100 millones de euros exclusivamente en el pequeño comercio de nuestra comunidad. Gracias a Volveremos, cada euro invertido se multiplica por 10. Para este año son 72 los municipios que han anunciado que quieren participar en este programa. 10 municipios más que el año pasado. Señorías, el futuro Gobierno de Aragón ya cuenta con una hoja de ruta exitosa fundamentada en un pacto entre el Partido Popular y Vox. Y esa trayectoria se va a ver reforzada e impulsada con el nuevo acuerdo de gobernabilidad entre las dos formaciones, con el objetivo clave de seguir fortaleciendo nuestro tejido económico para convertir a Aragón en una comunidad autónoma líder en España y en Europa. Vamos a poner en marcha, en el menor tiempo posible, un plan de atracción y de dinamización de la actividad industrial. Este plan comprenderá medidas para favorecer la competitividad, la simplificación administrativa, el desarrollo de infraestructuras y la generación de empleo. El objetivo último es fortalecer al tejido productivo y promover un crecimiento industrial y económico activo en nuestra comunidad. Para ello, favoreceremos el acceso al suelo industrial con un precio asequible. Pondremos en marcha nuevas ayudas públicas a la instalación, renovación o reconversión de actividades industriales. Asimismo, revisaremos las trabas administrativas para la instalación de actividades industriales. Y, por supuesto, consolidaremos la posición de Aragón como hub tecnológico, favoreciendo la llegada tanto de infraestructuras de procesamiento de datos como de otras industrias especializadas que, sin ningún género de dudas, llegarán generando un ecosistema industrial sin igual en España y en todo el sur de Europa. Queremos que eso ocurra en las 3 provincias de la comunidad autónoma. Queremos que ocurra en el ámbito de los semiconductores y en el ámbito de los microprocesadores, con especial atención al diseño avanzado, la automatización industrial y la fabricación de equipos asociados a esas infraestructuras de datos. Un buen ejemplo de este tipo de empresas es Diamond Foundry, que recientemente anunció su implantación en el polígono Empresarium, que ya está contratando perfiles de una altísima cualificación y que la inversión que hará en nuestra comunidad ascenderá a los 1.000 millones de euros en un sector directamente relacionado con los semiconductores. Trabajamos para que empresas de esa naturaleza se fijen en Aragón para crear empleo.
Y por ello vamos a promover la creación de un entorno favorable, mediante incentivos, infraestructuras y el desarrollo de ecosistemas en los 3 parques tecnológicos. Los trabajadores autónomos, a los que tantas veces se les está tratando con muy poca justicia, tienen un espacio destacado en la hoja de ruta de Aragón para los próximos 4 años. Vamos a garantizar la cuota cero para los nuevos autónomos y microempresas durante los primeros 12 meses de su vida. Y el objetivo es que esta cuota cero se vaya ampliando hasta los 24 meses a través de una compensación autonómica. Tal y como me comprometí durante la campaña electoral, reforzaremos su protección en caso de enfermedad, bonificando 2 meses la cuota de autónomos en el caso de baja médica. Además, el Gobierno de Aragón va a promover deducciones fiscales autonómicas en el IRPF para favorecer los traspasos, sucesiones y transmisiones de negocio, así como la continuidad de la actividad económica en el medio rural. Quisiera hacer ante esta Cámara una lectura sosegada del estado de los principales servicios públicos, es decir, de la sanidad, de la educación y de las políticas sociales. Y también me gustaría exponer las líneas maestras para su gestión durante la próxima 12ª legislatura. La sanidad pública se defiende con hechos. Y los hechos y las cifras son de las que le voy a hablar ahora con objetivos claros y rotundos. En 2023, los aragoneses se enfrentaban a una sanidad con gravísimas carencias. Tal y como llegó a reconocer el entonces Gobierno saliente, la sanidad aragonesa que dejó la gestión socialista se encontraba en colapso. En estos 2 años y medio hemos tomado medidas muy necesarias, como la puesta en marcha de un plan de dinamización de la actividad quirúrgica, centrado en la optimización de recursos y la capacidad de los quirófanos. Y de este modo hemos conseguido reducir la lista de espera quirúrgica en 2.073 pacientes. Esta es una magnífica tendencia que, por desgracia, se está viendo afectada gravemente por las huelgas desencadenadas por el rechazo a la propuesta del Gobierno central en la modificación del Estatuto Marco. La tecnología está revolucionando todos los sectores, también el sanitario, y en Aragón hemos apostado por contar con la tecnología en todo nuestro territorio. Disponemos ya de robots quirúrgicos en nuestros hospitales, 2 en el Servet, 1 en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa y otro en el Hospital Universitario Polanco de Teruel. A estos se suma un 5º instalado en el Hospital Universitario San Jorge de Huesca, que afrontará su primera operación el próximo mes de mayo. Y la próxima instalación de un 6º robot en el nuevo Hospital de Alcañiz. Además, ha llegado por primera vez la radioterapia a Huesca y está en construcción el búnker que se instalará en el Hospital de Teruel. Un búnker que permitirá evitar los desplazamientos de pacientes de cáncer a la ciudad de Zaragoza. La mejora de las infraestructuras ha sido otro de los principales propósitos de la pasada legislatura. Hemos puesto en marcha el nuevo Hospital de Alcañiz y muy pronto veremos cómo ocurre lo mismo con el Hospital de Teruel. Hemos impulsado un plan de transformación del Hospital Universitario Miguel Servet en Zaragoza, al que se van a destinar 11,3 millones de euros para reformas, algunas de las cuales ya están finalizadas. Hemos construido el nuevo Centro de Salud Ramón y Cajal de Huesca, impulsando
la ampliación y reforma del Centro de Salud de Barbastro. También hemos iniciado las obras para reformar y ampliar las urgencias del Hospital Ernest Lluch de Calatayud. Algo que tenemos en cuenta desde el Gobierno y desde Aragón es que debemos cuidar a quienes nos cuidan. Por eso, hemos implantado la jornada de 35 horas en el Salud. Hemos aprobado hasta 4.269 plazas en ofertas públicas de empleo que van a dar más estabilidad y más calidad a los trabajadores del Salud. También hemos aprobado el complemento de carrera profesional para todas las categorías, un complemento bloqueado desde el año 2019. En total, hemos destinado 140 millones de euros a las nóminas de los trabajadores de El Salud. Otro de los objetivos de mi Gobierno ha sido contar con más profesionales, y especialmente en el medio rural. Al cierre de marzo de 2026, la plantilla del Servicio Aragonés de Salud se ha incrementado en 1.473 sanitarios. En lo que se refiere a los profesionales médicos, dada la escasez no solamente en Aragón, sino en España, hemos sido innovadores, aplicando medidas para llevar especialistas a los centros de difícil cobertura. Hemos convocado 185 plazas de difícil cobertura en hospitales de fuera de la capital. Se trata de premiar con estabilidad laboral a los profesionales que trabajen allí, en esos puestos de difícil cobertura. Y la siguiente fase será convocar las plazas de médico de familia en el medio rural. Pero somos conscientes de que el trabajo no termina aquí. Una sanidad que estaba herida de muerte por el Partido Socialista puede salir de la UCI en algo menos de 3 años. Pero sigue necesitando cuidados y ritmo de inversión creciente. Por eso, asumo el compromiso de aumentar el presupuesto destinado a la sanidad, al menos cada año, en un porcentaje similar a lo que se incremente el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón. Porque el objetivo no es otro que reforzar el sistema sanitario y garantizar una dotación de recursos acorde a las necesidades de la población. Mantendremos el ritmo de reducción de las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas mediante una gestión eficaz de todos los recursos al alcance de la Administración. Desde 2023 hemos demostrado que era posible reducir las listas de espera y no vamos a abandonar ese camino en cuanto se restablezcan las condiciones normales de trabajo. En materia de infraestructuras sanitarias, vamos a cumplir con los compromisos adquiridos en la cita con las urnas. Impulsaremos un nuevo hospital Rollo Villanova para cubrir de forma adecuada las necesidades demográficas y asistenciales, necesidades crecientes que tiene el sector sanitario 1 de la ciudad de Zaragoza. Construiremos nuevos centros de salud en Utebo, Zuera y Cuarte de Huerva, y también en el barrio zaragozano de Arcosur, es decir, allí donde existe una demanda creciente de estas infraestructuras. Además, reforzaremos y ampliaremos el Centro de Salud de Caspe. En la ciudad de Zaragoza vamos a reforzar el sistema extrahospitalario de demanda urgente de atención primaria, DUAP, tras su reciente implantación y que ha demostrado ser más que eficaz. Y seguiremos ampliando las exitosas medidas de fidelización de los médicos residentes. Ampliaremos los incentivos para los profesionales sanitarios que quieran ir
a los puestos de difícil cobertura en nuestro territorio. La educación seguirá siendo una piedra angular en el proyecto de Aragón. Como les detallaré ahora, pero antes me gustaría hacerles un inciso. En política es básica la honestidad. Es fundamental no engañar ni tratar de confundir al ciudadano. Y eso es lo que están haciendo algunas fuerzas políticas presentes en esta Cámara al hablar de educación pública y concertada, buscando una confrontación que es absurda e injusta. La concertación del bachillerato es un compromiso electoral que garantiza la libertad de educación en la educación aragonesa. En una medida que los propios aragoneses han apoyado con su voto y que se va a materializar de forma progresiva a partir del próximo curso 26-27. Favorecer la libertad de elección de las familias no está ni mucho menos reñido con el cuidado y la atención a la educación pública. Y frente a las mentiras y a las medias verdades, quiero remitirme a los hechos objetivos, contrastados y demostrables. Porque si observamos el presupuesto del año 2023, el último que fue aprobado por el Partido Socialista, y lo comparamos con el presupuesto vigente, en estos momentos se destinan 134,5 millones de euros más a la educación pública de lo que destinaba el anterior Ejecutivo de izquierdas. Hablar de recortes es simple y llanamente mentira, difundir un bulo. En cuanto al número de profesores en la educación pública, en este curso vamos a rondar de media las 20.000 nóminas. 20.000 nóminas en la educación pública en el año 2026 frente a las 17.785 que había con el último gobierno socialista. Con respecto al curso pasado, hay 400 docentes más, que tienen menos horas lectivas, que tienen mejores condiciones laborales gracias a un acuerdo histórico que ha significado 126 millones de euros en el presupuesto de Aragón. Los profesores aragoneses eran los peor pagados de España y han dejado de serlo. Y el año que viene todavía verán cómo se incrementan sus nóminas. Y es porque creo que es de justicia que los maestros que desempeñan un papel fundamental en la sociedad tengan una remuneración acorde con la importancia y del trabajo que desempeñan. En cuanto a las medidas que implantaremos, se encuentra la gratuidad en la educación infantil en el tramo de 0 a 3 años, que se pondrá en marcha a lo largo de los próximos 4 años de la legislatura. Además, aumentaremos las deducciones fiscales para las clases de refuerzo que muchas familias aragonesas tienen que pagar. Impulsaremos también la climatización y eficiencia energética de nuestros colegios, incluyendo tanto a colegios como a institutos, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas en el confort de las aulas que favorecen el rendimiento académico. El Gobierno de Aragón, desde 2003, ha potenciado de forma decidida la formación profesional como eje del desarrollo económico, social y tecnológico de la comunidad. La FP es la herramienta clave para mejorar la empleabilidad, para reformar nuestra competitividad y crear nuevas ofertas profesionales. Hemos trabajado para superar ese estigma histórico
que estas enseñanzas tenían, adaptándolas a la realidad del tejido productivo y a la realidad del territorio, con el objetivo de conectar nuestro talento y las oportunidades empresariales y de empleo que hay en Aragón. Hoy, la formación profesional responde plenamente a un entorno de transformación marcado por la tecnología, la sostenibilidad y la innovación. En este contexto, hemos incorporado 52 nuevos ciclos formativos. Hemos creado 3.300 nuevas plazas en apenas 2 años. Hoy, la oferta de formación profesional en nuestra comunidad supera los 150 títulos. Como resultado, la formación profesional se ha consolidado como la primera opción formativa de los jóvenes aragoneses. Hoy, más de 28.000 alumnos han apostado en este curso por estas enseñanzas. Un nuevo máximo histórico que se supera año tras año. Y además, 16.000 de estas 28.000 plazas están centradas en los ámbitos tecnológicos. También la educación universitaria ha experimentado un crecimiento sin precedentes. Desde nuestra llegada al Gobierno hemos orientado la política universitaria y de formación hacia un objetivo claro: orientar la formación con la demanda, el empleo con las necesidades del territorio. En estos poco más de 2 años y medio hemos actualizado el mapa de titulaciones y hemos configurado una oferta más atractivadora, innovadora y útil para Aragón. Hemos reforzado de manera decidida los estudios con mayor proyección y con mayor demanda, especialmente en el ámbito sanitario y en el ámbito tecnológico. Quiero centrarme en una titulación que es fundamental para el presente y para el futuro de Aragón: el grado de Medicina, por el que, de una forma tan nítida y clara, hemos apostado. El próximo curso empezarán a estudiar el grado de Medicina en Aragón 410 futuros médicos. Un hito histórico que a largo plazo asegurará una adecuada cobertura de plazas en el territorio. Y además, por primera vez, esta titulación se va a poder cursar en las 3 provincias de nuestra comunidad. Pero es que, en paralelo, hemos incrementado significativamente las titulaciones estratégicas, como es Ingeniería Informática, Matemáticas, Física, o hemos consolidado una base sólida para el desarrollo tecnológico y científico de Aragón. Nuestra apuesta tiene también una clara dimensión territorial. Trabajamos ya para que 2027 sea una realidad el grado de farmacia en Huesca y el de Ingeniería Aeroespacial en Teruel, reforzando así el papel de los campus como motores de desarrollo económico y social, en conexión con infraestructuras estratégicas, como por ejemplo lo es el aeropuerto de Teruel. Todo ello responde a una convicción profunda: que el talento es el mayor atractivo que tenemos en Aragón, que el talento hay que cuidarlo y promocionarle herramientas para que pueda desarrollarse. Por eso hemos impulsado medidas pioneras, como las becas de excelencia, destinadas a reconocer el esfuerzo y a favorecer la retención de ese talento en Aragón. El objetivo es evidente: que los jóvenes aragoneses deben encontrar oportunidades en su tierra, poder desarrollar aquí un proyecto de vida y contribuir a una comunidad más próspera e innovadora. En esta legislatura vamos a implantar
la gratuidad en la primera matrícula del primer curso universitario. Y lo haremos para todo el alumnado que haya hecho la prueba de la EBAU en nuestra comunidad autónoma. Y con el objetivo de fomentar los valores de esfuerzo y excelencia, los alumnos de los cursos posteriores tendrán derecho a la primera matrícula gratuita siempre y cuando acrediten haber cumplido con unos mínimos criterios de exigencia lógicos y razonables. En el ámbito de los servicios sociales, señorías, permítanme que les sitúe en el verano de 2023. Tras el cambio de Gobierno, nos encontramos con servicios infradotados, sin personal, servicios que apenas se sostenían, con recursos mal planificados y que no estaban dando respuesta a las necesidades reales de los aragoneses que llamaban a las puertas de los servicios sociales. A esto se sumaba que se trabajaba con indicadores y cifras falseadas, con las que se pretendía maquillar una gestión negligente, que por inercia o por incapacidad ni siquiera contabilizaba debidamente las listas de espera en dependencia o en discapacidad. En estos 2 años y medio hemos puesto remedio a ese punto de partida con una gestión sostenible, apoyada en el que ha sido el mayor presupuesto de la historia de Aragón para los servicios públicos. Hemos dotado de personal y de recursos al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que ha visto cómo se ha incrementado su presupuesto en 120 millones de euros. Recordemos que los derechos sin financiación no se pueden ni ejercer ni garantizar. Ampliamos las prestaciones, reforzamos equipos de valoración en dependencia, en discapacidad y en atención temprana, alcanzando los máximos históricos de cobertura. Y al mismo tiempo hemos reducido notablemente los tiempos de tramitación y de listas de espera en las 3 provincias. Además, Aragón ha avanzado e innovado en atención a quienes más lo necesitan, con las casas de infancia, que suman una veintena en las 3 provincias. Hemos creado las primeras 4 casas del mayor, que también están funcionando ya en el territorio. Lanzaremos la estrategia contra la soledad no deseada y ampliamos el horario del teléfono del mayor a las 24 horas durante todo el año. Hemos creado la Mesa contra el maltrato a las personas mayores, en colaboración con otros agentes, y hemos redactado la estrategia del sinhogarismo, a la que, a su vez, hemos reforzado las plazas para las convalecencias de las personas sin techo. Estos ejemplos, entre otros muchos, son la certificación de que los servicios sociales aragoneses están, en abril de 2023, en posición de avanzar hacia la excelencia en los próximos años tras la desidia con la que nos los encontramos. Estos 2 últimos años se ha actuado sobre cuestiones que habían sido invisibles o irrelevantes para el cuatripartito de izquierdas, que se decían decir el adalid de lo social, donde había programas desactualizados y equipos sin medios. Hoy hay cuadros de mandos claros y más personal, donde hubo una desconexión absoluta e incapacidad de gestión.
se ha impulsado la coordinación sociosanitaria y la historia social única. Este Gobierno ha reforzado la financiación de los servicios sociales mediante un acuerdo marco de mayores y el concierto social de la discapacidad, ampliando recursos y plazas concertadas para garantizar la sostenibilidad. El objetivo del futuro Gobierno es consolidar servicios sociales de referencia en agilidad, innovación y atención a personas mayores, con discapacidad, personas en situación de vulnerabilidad, mediante una gestión eficiente y sostenible de los recursos. Y entre otras medidas, continuaremos reforzando la atención a las personas mayores mediante el incremento de las plazas en residencias y centros de día y el aumento del presupuesto destinado a estos servicios. Asimismo, seguiremos desarrollando las casas de infancia como una red de microguarderías para niños de 0 a 3 años adaptadas especialmente al medio rural. Nuestro objetivo es llegar a las 26 casas de infancia a lo largo de este 2026. Por otra parte, en materia social, el acuerdo de Gobierno que rubricamos el Partido Popular y Vox incluye medidas concretas para que los aragoneses no se vean postergados en el acceso a ayudas públicas que se financian mediante sus impuestos. Nos hemos comprometido, inspirados en el principio de prioridad nacional, a establecer una asignación justa de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio. Este es un principio fácil de entender: que quienes reciban ayudas, sea cual sea su procedencia, deban acreditar, de acuerdo a las distintas baremaciones, una vinculación legal, efectiva y beneficiosa con el territorio donde viven. Aragón necesita seguir recibiendo de forma legal y ordenada a personas de otros países que quieran venir a contribuir con su trabajo a la creación de riqueza. Quienes vengan legalmente a aportar merecen y deben recibir el apoyo de nuestro sistema. Pero del mismo modo debemos luchar con todos nuestros medios contra la inmigración ilegal y a quienes busquen aprovecharse de ella. Que nadie busque confundir. Este enfoque en la prestación de las ayudas y de servicios públicos se hará cumpliendo estricta y escrupulosamente con la legalidad. No privará a ninguna persona de atención sanitaria y social básica en Aragón. Y este es el sentido claro de esa prioridad nacional recogida en nuestros acuerdos. Que los baremos de acceso a las ayudas sociales respeten escrupulosamente las leyes, demuestren arraigo territorial y la aportación al sistema de quienes las reciben, sea cual sea su nacionalidad. Señorías del PSOE y de la izquierda, dejen de rasgarse las vestiduras. Estos criterios llevan operativos en España desde los tiempos de Felipe González. Y a pesar de su crítica demagógica, a pesar de que ustedes los aplican en las comunidades autónomas donde gobiernan, porque es lógico y justo que los gobiernos ayudemos a quienes tienen arraigo y contribuyen con sus impuestos. Señorías, en coherencia con nuestra apuesta por el conocimiento, estamos avanzando hacia un objetivo estratégico: convertir a Aragón
en un territorio de excelencia científica, plenamente integrado en la investigación y en la innovación. Y por ello ya hemos reforzado de manera decisiva la capacidad investigadora de nuestra comunidad mediante el despliegue de un programa que abarca a todas las etapas de la carrera científica. El programa predoctoral, que contempla 65 contratos de 4 años y una inversión de 6,9 millones de euros, nos permite formar a jóvenes investigadores con expedientes brillantes para su incorporación al ecosistema de I+D aragonés. A ello se suma el programa postdoctoral junior, con 19 contratos para jóvenes doctores, dotado con 1,5 millones de euros, que impulsa nuevas líneas de investigación de alto potencial. Este esfuerzo se complementa con el papel de la Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo, ARAID, que ha alcanzado en 2025 su máximo histórico de investigadores, consolidando un modelo que aporta estabilidad, atrae talento y refuerza las líneas de investigación básicas en Aragón. Además, en los próximos 3 años destinaremos 10 millones de euros al apoyo a grupos de investigación, pieza esencial del sistema de investigación científica. Estas ayudas no solamente refuerzan a una actividad investigadora de calidad, sino que incorporan mejoras significativas en su gestión. Con todo ello, Aragón avanza con decisión hacia un modelo basado en el conocimiento, la innovación y la transferencia científica, consolidándose como un territorio de vanguardia en la ciencia. Sin duda, la formación y la ciencia son 2 intereses centrales para miles de jóvenes aragoneses. Pero si hay un asunto que de verdad preocupa a nuestra juventud, es la vivienda. Y estoy muy satisfecho con el impulso que hemos dado al mercado de la vivienda gracias al Plan Aragonés Más Vivienda. Un plan que lanzamos al inicio de la pasada legislatura. La crisis de vivienda que azota a España, y de forma especial en Aragón por la inactividad de la Administración durante 8 años, requería de una respuesta rápida y contundente. Y gracias a dicho plan, hoy se están impulsando 3.000 nuevos hogares en nuestra comunidad autónoma. No vamos a reducir ese número. Y durante los próximos 4 años vamos a impulsar 4.000 nuevas viviendas públicas en la comunidad autónoma de Aragón. Para ello, vamos a destinar los aprovechamientos urbanísticos y los ingresos que ellos generan derivados de los PIGAs al impulso de la vivienda pública en Aragón. Y para eso es necesario que llevemos a cabo una batería de medidas para incentivar la construcción. Vamos a agilizar los procesos de transformación urbanística, a revisar y reducir las cargas urbanísticas, regulatorias y fiscales que encarecen el procedimiento edificatorio. Impulsaremos medidas relacionadas con la fiscalidad, como una bajada generalizada del impuesto de transmisiones patrimoniales para la adquisición de la primera vivienda para nuestros jóvenes. Este impulso se bonificará a jóvenes de hasta 36 años y de colectivos de personas con discapacidad, víctimas de violencia contra la mujer, familias numerosas en el medio rural que puedan acceder a viviendas de hasta 225.000 euros. El acceso a la vivienda de los aragoneses va a ser una prioridad en el próximo Gobierno. Y por ello fomentaremos la rehabilitación de inmuebles destinados
al alquiler asequible mediante deducciones autonómicas en el IRPF sobre la inversión realizada. Impulsaremos incentivos tanto para los propietarios como para los inquilinos, con el fin de aumentar la oferta, favorecer la estabilidad residencial y garantizar precios asequibles. Ampliaremos las deducciones por adquisición y rehabilitación de vivienda habitual en núcleos rurales y crearemos una línea de avales públicos de hasta el 15% para menores de 36 años y las familias numerosas, para que así puedan acceder a una hipoteca. Sí, es verdad, la fiscalidad, como pueden comprobar, va a ser uno de los pilares del próximo Gobierno. Disculpen. Aragón inició en 2023 una senda de reducción de los impuestos para dejar atrás el infierno fiscal en el que se había convertido. En el IRPF autonómico adoptamos medidas para evitar que la inflación se convirtiera en una subida encubierta de los impuestos. Y para ello aplicamos la deflactación del tramo hasta 50.000 euros y establecimos deducciones del 25% para gastos de refuerzo educativo y de formación de menores con discapacidad, protegiendo a las clases medias y apoyando la igualdad de oportunidades. En el impuesto de sucesiones y donaciones, Aragón eliminó las penalizaciones injustas con la bonificación del 99% en herencias para descendientes menores de 21 años. Y en donaciones a favor del cónyuge y de los familiares directos mayores de edad. Así, facilitamos la transición del patrimonio familiar. Todo bajo un principio claro. El esfuerzo de toda una vida no debe convertirse en un problema para la generación siguiente. En el impuesto de patrimonio elevamos el mínimo exento de los 400.000 a los 700.000 euros, protegiendo el ahorro de muchas familias. Asimismo, un eje esencial de nuestra política fiscal ha sido el apoyo a la empresa familiar. En Aragón, la empresa familiar representa el 90% de las entidades mercantiles y genera 165.000 puestos de trabajo. La Ley de Apoyo Fiscal a la Empresa Familiar, aprobada en 2025, consolidó un marco fiscal estable que garantiza la continuidad de los negocios, refuerza la seguridad jurídica y reconoce figuras propias del derecho civil aragonés como el pacto sucesorio. A esta visión se suma la Ley 2/2024, que crea los impuestos medioambientales sobre parques eólicos y fotovoltaicos y modifica el impuesto sobre infraestructuras eléctricas de alta tensión. Con esta norma, en Aragón fijamos un principio claro. Los inversores en energías renovables deben beneficiar directamente al territorio y garantizar un retorno real para los municipios, haciendo compatible la transición energética con el desarrollo local. Tras estos primeros pasos en materia fiscal, ahora vamos a aplicar, entre otras medidas, una bajada progresiva del IRPF y deducciones por nacimiento y adopción, que serán mayores en el caso de hijos que sufran una discapacidad. Bonificaremos al 99% el grupo 2 del impuesto de sucesiones y donaciones, satisfaciendo una demanda de una gran mayoría de los aragoneses. También aprovecharemos la oportunidad para luchar contra la despoblación con una fiscalidad diferenciada en nuestro territorio. Y para ello se aplicará un tipo del 0,1
1% en el impuesto de transmisiones patrimoniales para la adquisición por jóvenes menores de 36 años de su primera vivienda habitual en el medio rural. Materializaremos distintas bonificaciones en ITP y en el impuesto de actos jurídicos documentados. El medio rural tendrá un papel protagonista en la 12ª legislatura y su impulso será transversal en todas las políticas. El Gobierno de Aragón incrementará la dotación del Fondo de Cohesión Territorial, de modo que aseguremos el desarrollo de todas las comarcas y permitamos que todos los aragoneses tengan las mismas oportunidades, vivan donde vivan. Por eso, la movilidad es fundamental en una comunidad extensa, en los casi 48.000 kilómetros cuadrados de superficie que tiene nuestra comunidad, amenazados por la despoblación y por los desequilibrios territoriales. En este sentido, quiero recordarles que hace pocos días hemos completado la implantación del nuevo mapa concesional de autobuses, gracias al cual el transporte público hoy llega a 1.300 núcleos de población en Aragón, cuando en el pasado solo llegaba a 900. Eso es cohesionar el territorio, como lo es también mejorar la red de carreteras autonómicas a través del Plan Extraordinario de Carreteras que empezamos a implementar en julio del 2024 y cuya ejecución ya está cerca del 60%. En total, son más de 60 carreteras las que se están renovando por completo, con una inversión de 630 millones en obras, con una inversión global de 2.600 millones en el modelo concesional. De este modo, estas nuevas carreteras se mantendrán en perfecto estado durante los próximos 25 años. El plan extraordinario ataca 1.760 kilómetros de los 5.700 que tiene la red. Por lo tanto, debemos seguir trabajando y seguir invirtiendo en la red de carreteras autonómica. En este sentido, se está elaborando un nuevo plan de carreteras que recogerá las actuaciones estratégicas de aquí al año 2040, estableciendo prioridades de actuación en función del estado de esas carreteras y del tráfico que soportan. Por cierto, es un plan pensado para hacer obra, no como hicieron en el anterior Gobierno durante 8 años, que dejaron la ejecución del plan en un exiguo 22%. De aquellos polvos, estos lodos. De aquella inacción, el estado actual de las carreteras aragonesas, en las que ustedes dejaron de invertir entre el 2015 y el 2023 100 millones de euros. Observamos con asombro cómo quienes cometieron tal irresponsabilidad hoy ponen el grito en el cielo, exigiendo que hagamos en poco tiempo lo que ellos fueron incapaces de hacer en 8 años. Durante la pasada legislatura también adoptamos una serie de medidas con las vistas puestas en el territorio, en materia de prevención de incendios y otras emergencias que, por desgracia, afectan a nuestros pueblos demasiado a menudo. Aragón cuenta con una estrategia integral de protección civil basada en la coordinación, anticipación y modernización de los medios. En el centro de esta estrategia está la futura Agencia de Emergencias de Aragón, como eje de un modelo de mando único que integrará el 112, el 061, los dispositivos forestales, la policía adscrita y protección civil. De este modo, reforzaremos las capacidades de prevención mediante una unidad propia de predicción meteorológica
Incorporaremos medios tecnológicos como hidroaviones y drones. Estableceremos anillos de seguridad y mecanismos de limpieza forestal en colaboración con las administraciones locales. Este modelo se apoya, además, en la modernización del 112 y en el avance del nuevo centro de emergencias, concebido como una infraestructura tecnológica de referencia en España. Además, impulsamos una red de helisuperficies operativas las 24 horas, en las que ya hay más de 10 en funcionamiento para garantizar una respuesta más rápida, coordinada y eficaz ante cualquier situación de riesgo en todo el territorio. Señorías, la agricultura y la ganadería no son un sector más. Son identidad, territorio y cohesión social. Y constituyen uno de los pilares fundamentales del modelo económico y social de Aragón. El sector primario y el sistema agroalimentario representan el 15% de la economía de Aragón. Generan 55.000 empleos directos y son el principal motor económico en 23 de las 33 comarcas aragonesas. Por ello, este Gobierno situó al inicio de la pasada legislatura al sector primario en el centro de su acción política. Una prioridad real y efectiva, con el objetivo de gobernar con el campo, apoyando a los agricultores y ganaderos en un contexto geopolítico y climático cada vez más complejo y exigente. En 2024 activamos una línea de ayudas extraordinaria por más de 9,2 millones de euros, complementaria a los créditos ICO-SAECA, lo que permitió movilizar 27,5 millones de euros para hacer frente a los efectos de la sequía y de la guerra de Ucrania. Ese mismo año se aprobó un decreto ley con ayudas directas por valor de 8,2 millones de euros para las zonas más afectadas, beneficiando a 6.000 agricultores y ganaderos, con un reparto justo, sin prorrateos y con pagos efectuados antes de que se cerrara el ejercicio presupuestario. Asimismo, se habilitó una línea de crédito de 850.000 euros destinado a cooperativas agrarias en dificultades, abarcando de esta forma a la gran mayoría de los sectores afectados. Pero, más allá de medidas extraordinarias, este Gobierno ha apostado por reforzar la estabilidad estructural del sector, siendo clave el impulso a los seguros agrarios. En 2024 incrementamos el presupuesto en 3 millones de euros hasta los 11,9 millones, un 38% más, financiando íntegramente con fondos propios, un esfuerzo que se consolidó este 2025 hasta los 12,4 millones con aportaciones adicionales. Gracias a ello, Aragón se sitúa por encima de la media nacional en apoyo al aseguramiento, recuperando, además, la bonificación directa en el momento de la contratación. El regadío es otra de las piezas estratégicas de esta política. En los últimos 3 años hemos lanzado convocatorias por un importe total de 42 millones de euros, que supondrán una inversión cercana a los 100 millones de euros distribuidos en las 3 provincias para la modernización y mejora de regadíos existentes. Estas inversiones se traducen en sistemas más eficientes y sostenibles. De forma paralela, se inició la modificación del Plan Estratégico de la PAC para posibilitar la creación de nuevos regadíos, convencidos de que no hay competitividad agraria ni lucha contra la despoblación sin una
política hidráulica planificada y ambiciosa. La sanidad animal y vegetal ha sido otro de nuestros principios irrenunciables. Mi Gobierno actuó con rapidez frente a la lengua azul, destinado 2 millones de euros a la adquisición de vacunas y gestionó con rigor técnico los casos de dermatosis nodular contagiosa en Huesca, logrando inmunizar en pocas semanas al 70% de la cabaña bovina. Se reforzó la prevención frente a la influencia aviar, actuando incluso antes que el propio Gobierno central. Y se desplegó por completo un plan de control ante la amenaza de la peste porcina africana, con medidas de bioseguridad, vigilancia intensa y un control poblacional del jabalí, protegiendo un sector como el del porcino, en el cual somos líder en Europa. En sanidad vegetal, en 2025 se impulsó por primera vez un plan específico contra el fuego bacteriano, con ayudas a la reconversión varietal dotadas con fondos propios. El compromiso del Gobierno se extiende a toda la cadena de valor agroalimentaria. Durante la legislatura, el apoyo público a la agroindustria ha ascendido a 34 millones de euros, llegando a movilizar más de 228 millones de euros en inversiones para la modernización, la mejora de la competitividad, la innovación y la sostenibilidad de la industria agroalimentaria aragonesa. Estas inversiones se suman a los casi 10 millones de euros destinados al sector vinícola en nuestra comunidad. Una inversión que en parte es de fondos propios y que multiplica hasta por 3 la cuantía que se destinaba a dicho fin. En 2025, las exportaciones agroalimentarias superan los 3.800 millones de euros y los productos aragoneses alcanzan ya a más de 120 países en el mundo. Apoyados en la estrategia Aragón, sabor de verdad, como una política de diferenciación y de posicionamiento. En este contexto, la política agraria común sigue siendo una herramienta esencial para la viabilidad económica, social y territorial del campo aragonés. Este Gobierno ha ejecutado el mayor presupuesto de la PAC en la historia y ha logrado por primera vez adelantar los pagos, aportando certidumbre y liquidez al sector. Además, se impulsó un acuerdo histórico con las organizaciones agrarias en Aragón y las cooperativas agroalimentarias para defender de forma unida una PAC justa, una PAC bien dotada y adaptada a los territorios afectados por despoblación y mayores costes productivos. Como no puede ser de otra manera, el pacto de gobierno alcanzado esta semana recoge un firme compromiso con el sector primario aragonés. Un compromiso para defender a nuestros agricultores y ganaderos frente a políticas europeas que no tengan en cuenta la realidad del campo. Porque este Gobierno lo tiene claro. No se puede pedir más a los agricultores y ganaderos mientras les asfixia con normas, cargas y burocracia alejadas de su realidad. Vamos a defender al campo aragonés de regulaciones desconectadas del territorio. Y lo haremos con firmeza política, con respaldo y con compromiso presupuestario. Abonaremos también una revisión con profundidad de la normativa agraria, empezando por la Ley de Agricultura Social y Familiar,
para corregir las distorsiones y eliminar las trabas que hoy lastran la viabilidad de muchas explotaciones. Lo haremos dialogando con el sector, poniendo en el foco facilitar que quien quiera vivir en el campo pueda hacerlo con dignidad, con rentabilidad y con seguridad. En esta nueva estrategia, el regadío va a seguir ocupando un lugar central. Aragón necesita agua regulada para producir, para fijar población, para ser competitivo. Por eso impulsaremos un marco estable que permita modernizar y ampliar regadíos, culminar infraestructuras pendientes y exigir al Estado que cumpla con Aragón con las obras fundamentales para su desarrollo. Reforzaremos además la modernización del sector, apostando por explotaciones más eficientes, por la tecnificación, por el uso responsable del agua, por la culminación de procesos de concentración parcelaria que llevan demasiado tiempo esperando. Este Gobierno se compromete también a aliviar la presión fiscal y burocrática sobre agricultores y ganaderos. Mantendremos Aragón libre de cargas autonómicas innecesarias. Simplificaremos trámites. Aplicaremos el principio de declaración responsable siempre que sea posible. Continuaremos apostando de forma clara por el relevo generacional. Los jóvenes agricultores y ganaderos seguirán teniendo prioridad. Prioridad para los jóvenes agricultores y ganaderos en el acceso a ayudas, porque sin jóvenes no hay sector y sin sector no hay futuro para el medio rural. Seguiremos reforzando herramientas clave como los seguros agrarios, avanzando hacia un sistema más adaptado a la realidad climática y productiva, dotándoles de mayores recursos propios, porque hoy asegurar una explotación es tan esencial como sembrar o alimentar el ganado. Defender al sector primario es también gestionar el territorio, prevenir incendios, compatibilizar la protección ambiental con la actividad económica y apoyar actividades esenciales como el pastoreo, la ganadería intensiva o la caza como herramientas de equilibrio y de sanidad animal. En definitiva, este Gobierno tiene una hoja de ruta clara. Menos imposiciones, más respeto. Menos obstáculos, más oportunidades. Porque cuidar del campo es cuidar de Aragón. Y este Gobierno va a estar sin ambigüedad en el lado de los trabajadores del campo aragonés. Señoras y señores diputados, en Aragón hay palabras que tienen eco propio y merecen una atención especial. Una de ellas es la palabra sigena. Sigena es una de las columnas vertebrales de nuestro Estatuto de Autonomía. Nuestra historia y patrimonio es nuestro hecho diferencial. Y el artículo 22 del Estatuto obliga a los poderes públicos aragoneses a realizar las acciones necesarias para recuperar el patrimonio cultural que salió de nuestro territorio. Reunir en el monasterio de Sigena todo el patrimonio que conforma el conjunto histórico-artístico es, desde hace décadas, una aspiración legítima que tenemos los aragoneses. Y por eso, desde el Gobierno de Aragón, vamos a estar, como venimos haciendo, en el lado correcto de la historia. Porque Sigena es un símbolo para los aragoneses
y la recuperación de su patrimonio ha sido, es y será una cuestión de justicia para nosotros. En marzo de 2025 inauguramos la exposición con los bienes culturales recuperados e iniciamos las visitas conjuntas al monasterio y a la sala expositiva. Pero fue el 28 de mayo cuando recibimos la noticia que llevamos años esperando. El Tribunal Supremo avaló la titularidad aragonesa de las pinturas murales y profanas del monasterio de Sigena y su regreso desde las salas del MENAC a su lugar de origen. Solo allí, en el entorno para el que fueron creadas, es donde pueden ser comprendidas y admiradas. El 24 de julio, la juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Huesca dictó la orden general de ejecución definitiva de la sentencia. Desde entonces, el MENAC y las instituciones catalanas y los sectores independentistas, con el apoyo, por desgracia, del Ministerio de Cultura, no han cesado de poner palos en la rueda para obstaculizar el regreso de los bienes. La juez dio el pasado 13 de abril al MENAC un plazo de 56 semanas para cumplir las resoluciones judiciales y devolver las pinturas murales de Sigena. Y de nuevo nos volvimos a encontrar con un recurso del Museo Nacional de Arte de Cataluña. Una acción desesperada, que no tiene posibilidad de prosperar y que no tendrá incidencia porque no va a paralizar el proceso iniciado por el juez. Asegura el MENAC que no es capaz de desmontar y trasladar las obras sin dañarlas, pero sabemos que lo han hecho en anteriores ocasiones y que las pinturas han viajado no a Sigena, sino a Londres o a Nueva York. En el cronograma que presentó el museo ante la juez ya indicaban cómo realizar esos trabajos. Sin embargo, continúan en su estrategia de ignorar la orden del juzgado. Siguen intentando cuestionar la legitimidad de las sentencias. Una estratagema que, ya les avanzo, no les dará resultado. La providencia de la juez, además, faculta al Gobierno de Aragón para realizar estas tareas en el caso de que el MENAC no las ejecute. Y no dudaremos en llevarlas a cabo, con los mejores equipos técnicos, para lograr el regreso del patrimonio aragonés que es propiedad de todos nosotros. Y como les decía, también nos encontramos con un ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que ha tomado parte de forma clara, apoyando la ofensiva institucional catalana e independentista en su objetivo de dificultar el cumplimiento de las sentencias. Un ministro que no parece haber leído las sentencias sobre Sigena, que nunca ha demostrado voluntad de trabajar con los equipos técnicos aragoneses y con el Gobierno de Aragón. Un ministro que omite que en las resoluciones de los tribunales de justicia quedó acreditada la propiedad aragonesa de las obras, la obligatoriedad de trasladarlas al monasterio y la viabilidad de ese traslado. También ha quedado probado que la sala capitular está en perfectas condiciones para recibir de nuevo las pinturas. Los aragoneses somos partidarios del pacto, del entendimiento, de la convivencia, del cumplimiento de los acuerdos. Y vamos a seguir trabajando bajo esas premisas, con la misma profesionalidad, con el mismo rigor técnico con el que hemos venido actuando hasta ahora. Nadie está más interesado que los aragoneses en que las pinturas
regresen a Sigena y de que lo hagan en perfecto estado. Por ello, continuaremos reclamando también desde este hemiciclo lo que en justicia nos corresponde. Sin salir del ámbito cultural, también quisiera traer a esta sesión el nombre propio de Francisco de Goya. En 2028 conmemoraremos el bicentenario de su fallecimiento, para lo que ya hemos puesto en marcha un extenso calendario de actividades y propuestas que se extenderán hasta esa efeméride. Hace 2 años presentamos el plan director que guiará los hitos y acontecimientos vinculados al bicentenario, cuyas acciones están, algunas de ellas, ya en marcha, como exposiciones dedicadas al pintor que ya se han realizado. A finales de este año inauguramos la magnífica exposición Goya del Museo al Palacio, en este Palacio de la Aljafería. Y el Gobierno de Aragón adquirió un nuevo Goya, el retrato de don José de Cistué y Col, que se encuentra en el Museo de Huesca. En abril del año pasado renovamos nuestro compromiso con el bicentenario, con la presentación del futuro Centro Goya, una de las principales acciones que recoge ese plan. Esta sección del Museo de Zaragoza se ubicará, como todos ustedes saben, en los antiguos juzgados de la Plaza del Pilar. Les quiero avanzar que con carácter inmediato, en las próximas semanas, se van a iniciar las obras de ese futuro Centro Goya. Un espacio donde disfrutaremos del artista y de su obra como nunca antes la habíamos visto. Asimismo, el 29 de septiembre del pasado año creamos la Comisión Autonómica del Bicentenario de Goya y solicitamos al Gobierno de España la puesta en marcha de la Comisión Nacional y la declaración del acontecimiento como de excepcional interés público. En febrero de este año, el Gobierno de España ha creado la Comisión Nacional, cuya sesión constitutiva se nos ha trasladado que se hará en las próximas fechas. Y como solicitamos, se hará en Zaragoza, en la ciudad de la que Goya fue ciudadano y de la que nunca se paró en su pensamiento. Sin duda, Aragón está llamada a liderar este acontecimiento. El bicentenario del fallecimiento de su genio más universal, en el que reivindicamos su importancia central del carácter aragonés para entender no solamente su vida, sino su obra. Celebrar la primera reunión de esta Comisión Nacional en Zaragoza será para los aragoneses todo un reconocimiento de su patrimonio y potencia cultural, eje básico de nuestra identidad. La conmemoración no puede quedar centralizada en Madrid. Debe situarse en el lugar que mejor representa el origen y la memoria de Goya, y ese es el objetivo que nos marcamos. Quisiera interpelar de manera directa a los ciudadanos de Huesca y de Teruel. Desde el inicio de la pasada legislatura asumí el compromiso de trabajar para que ambas provincias desplegaran todo su potencial económico y social, también a través de proyectos estratégicos como el Plan Pirineos. El Plan Pirineos está marcando un punto de inflexión en el desarrollo de las 4 comarcas pirenaicas. Hablamos de una estrategia clave que lleva movilizados inversiones por valor de 200 millones de euros para mejorar infraestructuras fundamentales que van más allá de las necesidades del turismo de montaña.
mejoramos carreteras, accesos, conexiones, conscientes de la adecuada vertebración del territorio es condición indispensable para nuestro progreso. Pero este plan va más allá. Incorpora medidas en materia de vivienda para favorecer el arraigo de jóvenes, familias y a quienes desarrollan su actividad profesional en la zona. En esta misma línea, el Gobierno de Aragón continuará respaldando de forma decidida un sector estratégico como es la nieve, fundamental para la economía de estas comarcas y de toda la comunidad. Avanzaremos en la modernización de instalaciones, especialmente en sistemas de inhibición, con el objetivo de asegurar temporadas estables, eficientes y adaptadas a las nuevas condiciones climáticas. Esta apuesta por el desarrollo territorial tiene también un claro reflejo en la provincia de Teruel. El aeropuerto de Teruel constituye hoy un ejemplo de dinamización económica, generación de empleo, con miles de puestos de trabajo directos e indirectos, con unas perspectivas de crecimiento que lo consolidan como un auténtico motor de oportunidad y de fijación de población. También entendemos el FITE como una oportunidad para el territorio. Por eso apostamos por incrementar el Fondo de Inversiones de Teruel, un instrumento esencial para el desarrollo económico de la provincia, que llevaba cerca de 20 años congelado. Señorías, la realidad de Aragón no se puede entender fuera del contexto nacional. Todo ese contexto lo condiciona y, por desgracia, embarra la convivencia de los españoles y tensa las relaciones de vecindad entre los distintos territorios, en una estrategia deliberada y perniciosa del Gobierno central para enrocarse en el poder a toda costa. Ocurre con medidas con tan escaso encaje en democracia como los indultos o la amnistía a la carta. Ocurre cuando se deja en manos de fuerzas independentistas el proyecto de mutualización de la deuda de Cataluña. Y ocurre cuando se plantean romper el régimen común para crear una financiación privilegiada pensando en una de las comunidades más ricas en detrimento de las que, a pesar de contar con menos recursos, siempre nos hemos mantenido fieles al proyecto nacional. Todo ello dentro de una estrategia que tiene como único objetivo mantener en el poder a un presidente del Gobierno rodeado de corrupción y sin una mayoría parlamentaria. El presidente de la Nación nos condena a una anomalía democrática. No se pueden presentar presupuestos generales del Estado y, al no presentarse, el control del poder legislativo decae. Se gobierna a base de decreto. Esa es una anomalía que afecta a Aragón y que debemos denunciar desde Aragón. Pero me gustaría regresar a la financiación autonómica, al debate sobre su reforma, pues se trata de un asunto crucial que va a determinar el futuro de Aragón y del desarrollo de nuestras capacidades. Todos conocemos la realidad de nuestro territorio. Aragón es la cuarta comunidad autónoma en tamaño de España. Ocupa el 9,42% del territorio de nuestro país. Ese tamaño, unido a la dispersión de los municipios, la orografía,
la despoblación y el envejecimiento de la población encarece de forma objetiva la prestación de los servicios públicos en nuestra comunidad. No es lo mismo mantener un centro de salud, un colegio o un centro de mayores en Aragón, en especial en el medio rural. No es lo mismo que en otras comunidades autónomas, menos extensas, menos montañosas y con otras realidades demográficas. Esta realidad y la importancia de una financiación que la tenga en cuenta y la sostenga ha suscitado grandes acuerdos en esta misma Cámara. Acuerdos transversales y unánimes, desgraciadamente truncados por el nuevo PSOE sanchista aragonés. El debate sobre la financiación autonómica regresará a buen seguro durante la próxima legislatura. Y me gustaría que este Parlamento esté a la altura de lo que exigen los aragoneses. Los aragoneses aspiran a un modelo de financiación que sostenga e impulse nuestros servicios públicos. Pero los ciudadanos también rechazan cualquier sistema que no crea en el principio de igualdad y que apuntale o cree privilegios para los de siempre. Los próximos 4 años, cada uno de nosotros tendrá la oportunidad de fijar una posición y de demostrar a los aragoneses si estamos con ellos o estamos contra ellos. No es la única reivindicación que le vamos a plantear al Gobierno de la Nación, porque las batallas, cuando se buscan sin un fin justo, son más que necesarias. Por eso, seguimos exigiendo al Gobierno central la aplicación de las ayudas al funcionamiento empresarial en la provincia de Teruel hasta el máximo permitido del 20%. Exigiremos al Gobierno central que se tome en serio la finalización de las autovías que atraviesan nuestra comunidad y que saque del cajón proyectos como la A25 o la A40. Exigiremos la ejecución inmediata de las obras del Pacto del Agua, particularmente la culminación de Yesa, de Mularroya y Almudévar y la puesta en funcionamiento de Monte Aragón, así como las balsas laterales del Matarraña. Y pondremos sobre la mesa la regulación del río Gállego para garantizar la culminación de la superficie regable en riegos del Alto Aragón. Señorías, creo firmemente en el proyecto para Aragón que iniciamos en 2023, porque ha demostrado servir al crecimiento de Aragón, porque ha demostrado funcionar para atraer inversiones y para crear empleo, porque ha hecho realidad que los servicios públicos de nuestra comunidad autónoma puedan mejorar. Y el acuerdo de gobierno que hemos reforzado entre el Partido Popular y Vox va a reforzar ese proyecto. Un proyecto vertebrador que prioriza el interés general de los aragoneses, que va a defender a capa y espada una financiación justa y el trato que nos merecemos por parte del Gobierno de España. Un proyecto para el que solicito su apoyo, porque es el proyecto de presente y de futuro de nuestra tierra. Muchas gracias.
Muchas gracias. Suspendemos la sesión hasta mañana, día 29 de abril, a las 10 de la mañana.